Hermanos, buenas tardes con todos ustedes. Buenas noches para algunos de ustedes también. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y el día de hoy estamos iniciando un curso muy esperado y también muy anhelado por nosotros y por cada uno de ustedes, que es el curso Babin en Contexto. Este curso, como sabemos, va a estar siendo impartido por el hermano Andrés Valencia. Este curso es un curso organizado tanto por nosotros como Civitas Day, como también por la editorial Monte Alto, que está haciendo un hermoso trabajo de traducción de estas obras que tienen como autoría a Germán Bavín. Así que, bueno, dando algunas instrucciones, como ya se les indicó en el WhatsApp del curso, deben permanecer con la cámara encendida durante todas las tres sesiones, hoy, mañana y el sábado. Deben permanecer en toda la sesión, deben poner sus nombres completos en el Zoom. Esto va a ser útil el registro, para el registro de asistencia, que va a servir para el certificado. Eh, si esto va para los alumnos que lo van a ver en grabado, esta primera clase, ni bien tú recibas esta clase por el grupo de WhatsApp, vas a tener 24 horas para presentar tu resumen al correo ya indicado. También quiero decirles que por ser un clase, y aunque es un curso masivo, no se les va a bloquear el micrófono. Sin embargo, alguna interrupción voluntaria de manera inadecuada, ¿no? Algún comentario impertinente, no voy a tener la mayor duda de bloquearlos ya y de sacarlos del aula. Así que mantengamos nuestros valores cristianos bien puestos y disfrutemos de esta hermosa clase. Sin más que decir por el momento, te doy parte, Andrés, para que puedas desarrollar la primera sesión. Adelante, mi hermano. Bueno, un gusto. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, sí, mi hermano. Cerrar esto por aquí. Y bueno, mis hermanos, un gusto poder estar con ustedes aquí en esta noche para mí, en esta tarde, noche. Andrés, una consulta. Sí, Tu diapositiva se ve bien, pero se ve bien un poco pequeñita. ¿Habrá forma en que lo pueda hacer un poco más grande? Tal vez, no sé si tu dispositivo, ok, ahí está mejor. ahí se ve mejor. Sí, sí, se ve mejor. Ok. Bueno, como decía, es un gusto poder estar con ustedes y poder compartir junto a Civitas Day y Monte Alto Editorial en esta noche, en estos 3 días que vamos a estar hondando un poco en Herman Bavinck, ese teólogo neocalvinista del siglo XX que de alguna u otra forma en los últimos años ha cogido tanta fama. Quiero explicarles un poco cómo va a estar dividida las 3 sesiones. La primera sesión, que es el día de hoy, vamos a estar viendo un poco de su biografía, ¿sí? Para conocer un poco de quién es Herman Babin, cómo se formó, qué hizo y demás. El día de mañana vamos a estar hablando sobre qué influencias tuvo Herman Babin, es decir, qué personas o acontecimientos o compañeros de diálogos tuvo durante su vida teológica. Y el día sábado estaremos viendo como una sesión un poco más práctica en la que abordaremos algunos consejos que he podido utilizar en mi propia lectura de Babin y que he podido compartir con otros y que bueno, que deseo que ustedes puedan poner en práctica de alguna manera para que puedan leer las obras de este hermano en la fe. Primero, va bien en contexto, esta es la clase uno y yo creo que lo primero que deberíamos de pensar en un curso de estos es por qué debemos de estudiar la vida y la teología de los creyentes del pasado. O sea, ¿cuál es la razón por la que nosotros
deberíamos de estar estudiando a hombres o por fuera de las mismas escrituras, ¿no? Eso es algo que es bien, bien importante y es importante porque nosotros como creyentes protestantes nos afincamos en el principio de la sola escritura, ¿verdad? Y cuando pensamos en iniciar un curso sobre esto y no sobre de pronto la teología de Romanos o eclesiología o doctrina de Dios, surgen algunas preguntas, como ¿por qué debemos hacerlo? O si acaso no nos basta la Biblia, o si no corremos el riesgo de idolatrar a alguno de estos hombres. Pero ¿acaso, digamos, buscar conocer la vida de estos hombres no es una distracción académica que nos busca alejar de lo más importante, como podría ser la oración, la evangelización, estar con los hermanos? ¿Sí? Son preguntas que si ustedes le contaran a alguien de sus conocidos, voy a estar en un curso sobre Hermann Bavinck, muchas personas, incluso creyentes con muy buenas intenciones, podrían preguntar, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene si tenemos las mismas escrituras con nosotros? Pero hay algo que es importante recordar y es que la fe cristiana es histórica, ¿sí? Desde el comienzo, la escritura nos presenta una fe que se transmite a lo largo del tiempo y el Dios de la Biblia no se ha revelado a nosotros con enseñanzas abstractas, sino con enseñanzas a lo largo de una historia de redención, ¿sí? Es importante que siempre podamos recordar eso. Los acontecimientos que están en las escrituras son hechos históricos, son hechos reales. El Salmo 78 3 al 4 dice, lo que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que cantaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Siempre en las escrituras se nos remarca el hecho de que debemos de transmitir la fe y las obras de Dios de generación en generación, como una memoria, como un testimonio, sin olvidar a los creyentes del pasado, ¿sí? No olvidar a los creyentes del pasado no es algo humilde de nuestra parte, sino que más bien es como romper el hilo de la historia de Dios mismo que ha creado la historia y ha diseñado a su pueblo para que podamos instruirnos de mayores a jóvenes y de mayores a jóvenes y de mayores a jóvenes, así cada año, cada década, cada siglo, por toda la historia del pueblo del Señor hasta que Él regrese. Y, y esto es importante porque no hay forma de que podamos ignorar el hecho de que hay enseñanza doctrinal en la vida de muchos héroes de la fe, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos 11, y vemos a lo largo de todo el capítulo una cantidad de hombres que pusieron su mirada en cosas venideras, pero nos muestran cómo ellos perseveraron en la fe. Nos muestran a Abel como el primer mártir, nos muestran a Noé como fue un predicador incansable, Abraham, nuestro padre de muchas maneras en la fe, Moisés como alguien que creyó, cierto, que el Señor podía hacer, a pesar de él, podría liberar a un pueblo de un rey como era el faraón, hasta que llegamos al capítulo 12 donde dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y esa nube no es una nube que nosotros podamos simplemente eh, tirar a un lado o pensar que es algo vacío o es algo que no nos habla. Esa gran nube de testigos son un conjunto de vidas que nos van a exhortar, nos van a confrontar, nos van a orientar. Así que la escritura misma nos enseña que cuando miramos hacia atrás de una manera correcta, eh,
es mucho mejor para nosotros y vamos a poder correr hacia más adelante. La imitación cristiana como mandato bíblico. Todos conocemos ese pasaje de 1 Corintios 11:1, donde dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Y esto es importante porque la imitación cristiana no elimina, sino que más bien presupone que Dios ha diseñado a mentores o hermanos en la fe que, aunque son falibles, están para presentarnos una correcta manera de vivir y una correcta manera de vivir y caminar en la fe. Así que este mandato, yo estoy convencido que no se limita únicamente a personas que podamos conocer físicamente o en nuestra propia vida, como pudiera ser nuestros pastores en las iglesias locales, como pudieran ser ancianos y hermanas en la fe que han madurado, sino que yo soy convencido de que también se aplicaría a este tipo de personas como Herman Babin, que vamos a ver hoy, como también a otros creyentes como los puritanos o Agustín y demás, que ejemplifican cómo podemos nosotros amar al Señor, podemos crecer en la fe, cómo podemos pensar correctamente, a pesar de que hayan estado en contextos diferentes. Solo la Biblia es suficiente, podrían decir algunos, pero lo que estamos olvidando con ello es que la Biblia es suficiente, pero nunca fue diseñada para producir amnesia histórica. Pablo le dice a Timoteo que recuerde cuál es su historia espiritual y que recuerde quién le enseñó las Sagradas Escrituras. No le dice solamente que tiene que recordar lo que le fue enseñado en las Escrituras, sino que pueda ver a su madre y a su abuela. Entonces, de alguna manera, en las Escrituras se nos enseña que debemos de ver la vida de esas personas y debemos siempre como, como los bereanos, examinarlo todo, ¿cierto? Cuidadosamente, como nos aconseja el apóstol Pablo también en Tesalonicenses, porque nunca, nunca deberíamos de pensar que el pasado es irrelevante. Finalmente, algunos consideran que el pasado, eh, si lo comparamos con nuestro presente, con tanta tecnología, con ChatGPT, con Gemini, con Banana, eh, presupondría que lo anterior y lo viejo es obsoleto. Pero se olvidan de que la historia de la iglesia nos muestra todo lo contrario. A lo largo de estos siglos han habido crisis culturales, han habido ataques a la fe, han habido tensiones entre fe y razón, entre la iglesia y el mundo. Así que nada de las, muy posiblemente pueden tener otro nombre, pero no hay novedades casi a lo largo del siglo. Le cambiarán los nombres, pero la iglesia se ha enfrentado a desafíos durante todo este tiempo. Y nosotros sabemos el buen dicho del autor de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Quiero terminar esta parte de la introducción a este curso con dos frases, una de C.S. Lewis y otra de John Piper. C.S. Lewis dice, es una buena regla que después de leer un libro nuevo, no te permitas otro nuevo hasta haber leído uno antiguo en medio. Si eso es demasiado para ti, al menos deberías leer un libro antiguo por cada tres nuevos. John Piper dice, las biografías han servido tanto como cualquier otro esfuerzo humano en mi vida para resistir la inercia de la mediocridad. C.S. Lewis nos ofrece un consejo profundo, pero si lo miramos de cierta manera, pareciera que fuera un consejo casi que pastoral, porque
el hecho de leer libros antiguos nos está protegiendo de prejuicios de nuestra época. Él lo llamaba esnovismo cronológico, cuando pensamos que solamente debemos de concentrarnos en nuestro presente siglo antes de mirar atrás y pensar que ahí también hay sabiduría y conocimiento verdadero. Y John Piper, por su parte, nos insiste en que las biografías, y esta parte me impacta muchísimo, y es que de alguna manera las biografías de creyentes nos rescatan de tener una fe pequeña, una conciencia de la vida cristiana mediocre. Y cuando nosotros podemos ver lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas con otras limitaciones, con otros contextos difíciles, de alguna manera como que somos zarandeados para despertarnos de nuestra propia mediocridad y de alguna manera podernos desacomodar de nuestro cristianismo. Entonces, podemos pensar en que las biografías, de alguna manera, nos amplían una visión de lo que Dios ha hecho en la vida de otros creyentes y que podría ser en la vida de nosotros, si Él lo quiere. Así que, ¿para qué nos sirve conocer la vida de estas personas, sea de Germán Babbage o de cualquier otra persona más? Nos sirve en primer lugar para ensanchar nuestra imaginación espiritual, porque conocemos sus luchas, descubrimos que nuestras dudas no son inéditas. Al conocer sus preguntas también aprendemos de que la fe que madura no teme pensar profundamente, como lo vamos a estar viendo con nuestro personaje. También nos sirve para que nosotros no estemos caminando solos. Aquí podemos hablar de alguien que tuvo diferentes intereses en la psicología, en la pedagogía, en la política, sobre la guerra, sobre la estética. Y claro, todo eso pasa y lo podemos conocer si empezamos a mirar que en en nuestro camino a la ciudad celestial no estamos solos. También nos va a obligar a que nosotros nos formulemos nuevas preguntas. Y es que el simple hecho de que ellos, cuando leemos una biografía de alguien, así sea de un siglo pasado o algo así, o incluso de alguien de mitad del siglo pasado, podríamos pensar, el simple hecho de que ellos no tengan internet eh, ya nos quita por completo un montón de contexto a nosotros que nosotros no entenderíamos cómo ellos pensaban, porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir sin las respuestas que nos ofrece el Internet hoy en día, sin cómo se consultan. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando tienen conversaciones con sus familiares más antiguos y cómo se hacían las cosas antes y de qué manera se, se esforzaban y se trabajaba. Entonces, asimismo nosotros, cuando abordamos ese tipo de biografías de personas del pasado, podemos ver cuáles eran sus preguntas y posiblemente esas preguntas nunca nos las habíamos hecho si no hubiéramos conocido que ese tipo de preguntas eran posibles. Finalmente, y digamos que muy de acuerdo con lo que nos exhortaba el pastor John Piper, y es que queremos librarnos de la mediocridad, ¿sí? Digamos que el haber escogido a este hombre como teólogo para el cual empezar el 2026 es que de alguna manera podamos librarnos de una mediocridad, no solamente intelectual, sino también espiritual, para que seamos confrontados con la vida de un hombre que dedicó sus fuerzas, sus energías a conocer al Señor y a darlo a conocer. Así que con todo esto en mente y espero no haberlos aburrido mucho, creo que estudiar la vida de Hermann Bavinck, como pudiera ser algún otro creyente que quizás se pueda hacer un curso parecido, no es un ejercicio académico frío, ni tampoco es un acto de nostalgia. No, no, no crean que estamos aquí, Giancarlo y yo, pensando en que Hermann Bavinck es nuestro teólogo favorito y simplemente queremos organizar este curso.
más bien es un acto de humildad, es reconocer que Dios ya ha estado aquí, ha tenido creyentes aquí, ha guiado a su iglesia en otras dificultades y aguas turbulentas. Babin no es un teólogo de lo que llaman Torre de Marfil, ¿sí? No es un teólogo dedicado a la academia, es un teólogo que fue un hombre de la iglesia, fue un hombre inmerso profundamente en la vida de la iglesia, fue un hombre que convencido de la ortodoxia reformada, eh, un paréntesis aquí, siempre que hablemos de ortodoxia reformada y estemos hablando de Hermann Bavinck, piensen en las tres formas de unidad, ¿sí? Que son la confesión de fe a la cual él se adhiere. Y ese es como lo que él es un teólogo reformado en ese sentido. Es un teólogo de las tres formas de unidad, ¿sí? Y si quieren, más tarde hablamos de qué son las tres formas de unidad. Eh, Babin, cierro paréntesis. Babin vivió entre la ortodoxia reformada a la cual pertenecía y la presión de la modernidad que estaba entrando en la sociedad, entrando en la iglesia, entrando en la academia. Y él tiene una fe que es heredada, pero también tiene preguntas de su tiempo y precisamente por eso creemos que su vida debe ser conocida, porque al conocerla quizás comencemos a entender mejor no solo quién fue Hermann Bavinck, sino quiénes estamos nosotros llamados a ser. Así que sin más, podamos empezar esta hora que queda con Hermann Bavinck. La infancia de Hermann Bavinck. Hermann Bavinck, lo primero que nosotros tenemos que conocer de Hermann Bavinck, aparte de su fecha de nacimiento, que a menos de que uno esté como leyendo y releyendo una biografía, pues no nos vamos a acordar de su año de nacimiento. Nace en 1854, sí, en una ciudad que se llama Hougenhem, que se pronuncia así en holandés. Si aquí hay alguien que habla holandés, discúlpeme, pero lo que quiero que se comprenda de esta parte es que Hermann Babin pertenece o sus padres, su familia pertenecía a una familia pastoral, su padre era pastor, de un movimiento que 20 años atrás se había separado de la iglesia principal. Sí, recuerden, para muchos de nosotros que estamos en Latinoamérica, eso es como un poco raro, ¿no? Porque no tenemos este tipo de iglesias nacionales. Pero pensemos por un momento en 1800 en Europa. Hay iglesias que son nacionales, es decir, que el rey ha dicho, esta es la iglesia de este reino o de este país o de esta nación. Entonces, en 1834, un grupo de iglesias que empieza a ver cómo la iglesia nacional se empieza a desviar, rompen directamente con la iglesia nacional. Y eso fue en 1834 y en ese momento ellos se vuelven como una especie de marginados, ¿sí? No es solamente como pasa en Latinoamérica, que es como un grupo alternativo al cual pertenecer, ¿no? Que me voy de las iglesias, no sé, de la cuadrangular, paso a la cruzada y de la cruzada paso a las bautistas y si no me quieren estas bautistas, pues voy a la otra red bautista o a la otra iglesia presbiteriana. No, digamos que en este momento de la vida de los Países Bajos no existía tal cosa y claro, ellos al romper con la Iglesia Nacional empiezan a pagar el precio de ser como despreciados socialmente, ser marginados económicamente, em, replegarse hacia, por así decirlo, como el interior, ¿sí? No, y empezaron a quedarse atrás mientras la sociedad holandesa iba como modernizándose. No solamente hablo de modernizarse
en cómo pensaban, sino también de alguna manera como que las ciudades principales, los focos culturales, empezaron a avanzar en la modernización de la vida y de alguna manera estos pastores, los céseders, empezaron como a ser como vistos como provincianos, ¿sí? Como iglesias del campo, iglesias hacia las afueras, pero es así como son vistos por un periodo de tiempo. Y Herman Babin nace en una familia donde, donde ese es el precio de ser fiel, ¿sí? De alguna manera, eh, para los Céseders, ser fiel era casi que igual a vivir este tipo de vida austera, con una piedad intensa, vivir bajo una religión oprimida, aunque eran cristianos. El hecho de haber abandonado la Iglesia Nacional es como si los hiciera una especie de parias, ¿sí? Entonces, esos hombres eran muy conscientes del costo del discipulado. La fe, aunque podría ser heredada de alguna manera, de manera cultural, no podía ser cómoda y era una convicción que se tenía que defender y también sufrir, ¿sí? Entonces, esa es la, digamos, como el contexto familiar en el cual nace Hermann Bavinck. Pero también nosotros tenemos que saber que Hermann Bavinck no fue solamente miembro de una familia que pertenecía a esta denominación, sino que su papá fue un pastor conocido dentro de la denominación, en una casa donde se practicaba el catecismo, se daba lugar a conversaciones de fe, sobre la oración, sobre la responsabilidad espiritual individual. eh, y Germán de alguna manera fue aprendiendo teología de parte de su padre. Sin embargo, eh, no podemos caricaturizar la formación de Hermann Babin por todo lo que les estoy contando de como de este marginamiento, porque de alguna manera la familia de Hermann Babin no era enemiga del estudio, digamos, moderno, ¿sí? Ellos como familia no estaban en contra de las universidades, no estaban en contra de la cultura, no estaban en contra de los avances tecnológicos del momento, sino que la familia de Hermann Babin pertenecía a los Céseders, pero ellos familiarmente como que comprendían que debían de crecer conforme la sociedad iba creciendo. Así que estaban convencidos en que tenían que tener hijos que recibieran la mejor educación posible. Este es, digamos, como el contexto familiar en el cual se cría Hermann Bavinck. Ahora, nosotros cuando pensamos en la educación en Latinoamérica, pues está el colegio, la secundaria y luego está los estudios universitarios, ¿no? Algunos países está la parte de como el jardín, ¿cierto? Que son como esos primeros años y demás. Pero digamos que en la época donde Hermann Babin le correspondió vivir, la educación de Hermann Babin fue sus padres hicieron lo posible porque él pudiera pertenecer a instituciones muy respetadas, muy respetadas académicamente, ¿sí? El Instituto Hasselmann y el Gymnasium de Soule fueron instituciones académicas exigentes, donde él pudo recibir una formación clásica, sólida y una preparación preuniversitaria. Allí aprendió varios idiomas como latín, griego y otras lenguas modernas y fue introducido también en el estudio de la literatura, en la historia y el pensamiento clásico. Es decir, cuando hablamos de los clásicos hablamos de este tipo de libros de la filosofía
eh, sí, antes de Jesús sí, digamos, Platón, Aristóteles, eh, Cicerón, demás, sí, ese es como, para que entendamos qué significa el pensamiento clásico, nos referimos a ese tipo de literatura de Roma, de Atenas y demás. Pero ese es, no crea, o sea, ese es el tipo de educación que se vivía normalmente y que los reformadores también recibían, latín, griego y formación clásica. Y ese es el tipo de educación que recibe Hermann Bavinck. Y sus padres empiezan como a trabajar en él, no solamente en su piedad, sino también en que pueda estudiar lo mejor posible, que pueda ser un joven que pueda ir directamente a las fuentes, que pueda ampliar sus conocimientos intelectuales y que pueda de alguna manera moverse con soltura en ese tipo de contextos. Y desde aquí ya hay como esa tensión, ¿no? Como esa tensión entre una vida que es profundamente eclesial y que se siente marginal, pero también sus padres lo motivan a tener una vida de una excelencia intelectual y académica. Porque como hablamos ahora, sus padres no veían la modernidad solamente como un enemigo que debía evitarse y que de alguna manera tenían que esconder a Babin de lo que estuviera pasando, sino que le enseñaron que tenía que vivir en un equilibrio. Babin no fue creado para huir del mundo, sino que fue creado para enfrentarlo desde una identidad confesional. Aprendió que la fe reformada no debía protegerse desde el aislamiento, sino que debía de protegerse mediante una formación sólida y rigurosa. Y esta convicción que fue sembrada en su infancia explica más adelante por qué Babin se atreve a estudiar en contextos académicos mucho más hostiles y cómo fue, digamos, su fe llevada a, como a los límites de alguna manera, ¿sí? No, no se trata tanto de que romanticemos este periodo de estudios de un joven Babin, sino que es, es la vida de un, de un, ¿cómo lo podríamos decir? Un joven eh, instruido en la piedad, pero también con la exigencia de que debe de ser capaz de dar cuenta verdaderamente de su fe. Y este es, digamos, como lo que empieza a pasar en la vida de Germán Bain. Digamos que hasta ahora, o lo que se conoce de Germán Babin de esta época, son unos libros, unos diarios que él empieza a llevar, donde él empieza como a escribir sus luchas, empieza a escribir sus preguntas, empieza a escribir sobre sus clases, sobre sus profesores, sobre sus amigos, y toda esta lucha de temprana hasta más o menos los 17 18 años, eh, los tenemos en esos diarios, digo los tenemos, pero están obviamente en parte en latín, parte en holandés, pero se pueden consultar en internet libremente. Y todo esto para que podamos entender cuál es el trasfondo de este hombre que, que se empieza a formar en la excelencia académica, pero también en una profundidad y una rigurosidad espiritual. ¿Sí? Ahora, yo sé que he ido rápido y de pronto no he explicado un poco a qué se refiere con la modernidad. Y es que la modernidad, si bien podíamos hablar de muchas modernidades, la modernidad era un tipo de, como de forma de ver la vida donde no había una revelación directa de Dios, sino que los estudios teológicos estaban girando en torno a ver como un desarrollo histórico de las religiones, ¿sí? Como que de alguna manera como que veían las religiones como una evolución, veían como del panteísmo pasaron al
a tener muchos dioses, luego la religión se fue desembocando por uno y el cristianismo era como ese último vestigio de la religión en la humanidad que de alguna manera tenía que llegar a su fin. Los teólogos modernos, con quien estudiaría Babin más adelante, eh, de alguna manera negaban la revelación de Dios, que Dios se diera a conocer, negaban de alguna manera la actividad de Dios en la vida de los hombres, que de alguna manera pensaban que todo estaba hecho por decreto y que Dios no intervenía y no se relacionaba con los hombres. Es decir, era una forma de ver la vida muy diferente a la que él estaba acostumbrado y al que él se tendría que enfrentar más adelante por su propia decisión, que no es lo mismo. Y es que cuando Babin decide prepararse para el ministerio, él, él lo primero que hace es inscribirse en, por así llamarlo, en el seminario de su denominación, ¿sí? Que era como, ok, aspiras al ministerio, ok, aspiras al ministerio, vas a estudiar en el seminario denominacional. Para que se den una idea qué tan cercano era este seminario para él y para su familia, su padre había sido invitado a ser profesor, pero su padre decía que él no había recibido formación suficiente para ser profesor, pero él, como era pastor en la misma ciudad, constantemente, digamos que les daba sermones en la capilla a los estudiantes. Entonces, imagínense, está en Campen, que es la ciudad donde está el seminario de la denominación de Babing. Su padre fue casi profesor, su padre predica en la capilla constantemente y ese es, digamos, como el entorno más seguro de Babing, el entorno más seguro que pudiera tener. Hablándolo, si lo quisiéramos humanamente hablando. Pero Babin estudió un año ahí, pero se dio cuenta de que en Campen no podía recibir, digamos, como la formación suficiente para defender la fe delante de la modernidad. Y entonces toma una decisión que de alguna manera puede ser, podría parecer un poco osada para él. Fue criticada por algunos miembros de su comunidad y fue trasladar sus estudios para Leiden. A ver, Leiden. Leiden no, no es solamente como cambiarse de universidad, ¿sí? Leiden de alguna manera no era una simple universidad más. Leiden era el centro de la teología moderna del país. Si lo queremos ver eh, de manera más comparativa con nosotros en Latinoamérica, como piensen ustedes, y para los que de pronto han investigado un poco más de la educación teológica en cada uno de sus países, piensen está el seminario eh, más ortodoxo en el que está su familia y su familia quieren que esté ahí, sus amigos, sus familiares, pero está la universidad que también ofrece un grado académico en teología, tiene profesores respetados académicamente, pero enseñan teología liberal, ¿sí? Y enseñan un método de hacer teología diferente al que usted ha venido aprendiendo y le enseñan en el seminario de su denominación. Y claro, uno se pregunta, ¿qué lleva a Hermann Babin a querer estudiar ahí? O sea, esa es como la pregunta. Incluso hay una carta que, que le escribe uno de sus amigos con el que comparte cartas durante toda la vida. Le pregunta, ¿qué tienes que hacer tú en Leiden? Y él mismo le responde ahí, nada más que conocer cuáles son sus armas y poder saber
cómo contrarrestarlas. Y es que en Leiden eh, estaba la crítica bíblica, la comprensión de la religión, como hablé ahora, ¿cierto? Como la religión como un cristianismo en decaimiento, aceptando una derrota, eh, pensando en que del cristianismo ya pasaría al hombre sin religión, eh, su historicismo, es decir, el estudio en este periodo también se encuentra ¿cómo lo puedo explicar? Como una metodología de estudio dominada por la historia, la cual, digamos, se estaba como tragando en la forma de hacer teología. Eh, pero digamos que lo que hace Hermann Babbing no es algo tampoco del todo tan loco, porque hay otras figuras muy importantes del siglo XX que del siglo XIX y del siglo XX que hacen lo mismo. Y podríamos pensar en Charles Hodge, que estudió en Alemania, o Bibi Garfield y Gresham Machen, que se forman bajo profesores muy liberales y que son profesores intelectualmente brillantes. Y Gresham Machen sentía incluso admiración por uno de sus profesores porque decía, ¿cómo alguien con una teología tan liberal podía tener una apariencia tan piadosa? ¿Sí? Esa era como una de sus principales inquietudes cuando él sale a estudiar a estas universidades liberales. Así que la cuestión no es si uno puede estudiar en un contexto teológico crítico, sino cuál era el anclaje espiritual y confesional que tenía. Babin entra en Leiden, pero aunque es una transición de valentía intelectual, él nunca deja de estar arraigado en su iglesia, ¿sí? Aunque se traslada de ciudad, sigue perteneciendo a una comunidad eclesiástica de separacionistas o Céseders. Y bueno, en Leiden se encuentra con dos profesores principalmente, bueno, con muchos más, obviamente, pero digamos que eran dos principales y los que estuvieron en la otra conferencia, la otra vez los nombramos, Scholten y Quenem, eran profesores de teología sistemática, de ética, de Antiguo Testamento, pero su metodología de hacer teología era histórico-crítica, una reinterpretación de las escrituras, muy naturalistas, muy mecánica, es decir, Dios ya ha decretado todo, por tanto no hay gran cosa que los humanos puedan hacer, sino lo que Dios ha decretado, modificar toda la teología para que el decreto o la predestinación esté en el centro y y todo esto es lo que empieza a estudiar Babin. Obviamente hay muchas partes donde Babin en su diario muestra lo que le llama la atención, lo que no, qué profesores son más buenos que otros. Y es muy chévere como leer esa parte de cómo Babin vive ese proceso de estudio universitario, pero eh, durante esos años de estudio, en ese contexto digamos, como tan hostil, sucede algo que es muy importante para la vida de Babing, y es que por primera vez hace una confesión pública de fe y participa por primera vez de la cena del Señor. Y eso es importante porque para participar de la cena del Señor es, es reconocer que le pertenezco al Señor, que estoy anticipando lo que va a venir, estoy comiendo de su carne, estoy comiendo de su sangre, reconociendo el pacto, reconociendo que soy unido a una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Es decir, ese reconocimiento de que él ya ahora tiene de su fe, de ese anclaje completamente, de esos medios de gracia, esos sacramentos que ya los puede disfrutar completamente a plena conciencia,
es un signo de que aún en esta etapa de su vida, él seguía anclado en la fe que había aprendido. Así que finalmente encuentra cuál es su proyecto de tesis. Al final del doctorado que hace aquí en Leiden, tienes que escribir un trabajo doctoral y su trabajo se centra en la ética de Zwinglio, ¿sí? Digamos que algunos de ustedes sabrán, hay como tres reformadores muy famosos que son Martín Lutero, Juan Calvino y está Ulrico Zwinglio, y Hermann Babin escribe un trabajo sobre la ética de Ulrico Zwingli. Así que bueno, ah, aunque estuvo, digamos, rodeado de teología moderna, prefirió remontar como una disertación y sus estudios doctorales en la Reforma Protestante y de alguna manera eh, cumplir con sus deberes, pero profundizando también de alguna manera en sus raíces teológicas. Así que si uno se pregunta cómo afectó la vida de Hermann Babin el haber estudiado en Leiden, les voy a decir unas palabras que el mismo Hermann Babin dice al salir de sus estudios universitarios. Él dice, Leiden me ha beneficiado de muchas maneras. Espero reconocerlo siempre con gratitud, pero eso también me ha empobrecido mucho, me ha robado no solo mucho lastre, por lo cual estoy feliz, sino también mucho de lo que últimamente, especialmente cuando predico, reconozco como vital para mi propia vida espiritual. Y es que, de alguna manera, el haber estudiado con esos teólogos con un método histórico crítico, pues Babin, ah, Babin de alguna manera absorbe o no puede ver las escrituras como con la luz brillante, ¿cierto? Que como con esa fe tan de un niño que podría confiar en su padre, sino que, claro, cuando estudias bajo estos hombres, como que ves las escrituras y no puedes dejar de pensar en quizás lo que te dijo el profesor sobre este tema, lo de ese otro profesor sobre ese tema y demás. Y claro, es como una tensión entre lo que creo, pero lo que ahora conozco por el estudio teológico y, claro, le tengo que hacer otras preguntas al texto y fuentes y, y demás, que ustedes creo que pueden entender esta parte. No, él no es que haya desechado su fe ni nada de eso, sino que quiero que entiendan, es como que vas al pasaje, pero ya vas con toda la carga del estudio que tienes y ya no lo puedes ver como, como tan fresco como fue la primera vez. Pero, digamos que Hermann Babin, con su doctorado, tiene la oportunidad de ya de regresar. Hermann Babin regresa para servir ahora a su comunidad y una vez que concluye su doctorado, no es solamente un hombre con credenciales académicas, sino que es un hombre que es probado, es un hombre con una fe refinada por la crisis, es una fe con convicciones arraigadas en la teología reformada, eh, pero es consciente que la teología reformada debe ser pensada y debe de sobrevivir y puede y tiene las fuerzas para sobrevivir a un mundo moderno, ¿sí? Ese es como sale el joven Hermann Bavinck, con energía, con fuerzas, con ganas. Pero sucede algo y esto lo vamos a ver de pronto un poco en la próxima clase y es que inmediatamente Hermann Bavinck, como a los 28 años, sale con su doctorado, aparece en escena Abraham Kuyper y le ofrece un puesto de profesor en una universidad que se estaba fundando.
la Universidad Libre de Ámsterdam. Era una universidad que recién iba a empezar y le ofreció un puesto de profesor a Herman Babin y el puesto era, si mal no recuerdo, de la cátedra de Antiguo Testamento. Entonces uno se pregunta, ¿no? Pues si él se hubiera profundizado en el Antiguo Testamento, seguramente la dogmática nunca hubiera estado y de pronto no lo conoceríamos como lo conocemos hoy, pero bueno, el Señor tenía control de todas las cosas también y no permitió que en esa ocasión se cambiara para los estudios bíblicos, sino que continuara en los estudios teológicos, como conocemos estas ramas de la enciclopedia teológica. Así que nada, Babin rechaza esta oferta. Sí, bueno, no la rechaza inicialmente, lo que hace él es como acepta y luego de un par de días envía una carta diciéndole que lo lamenta y que lo rechaza. Y de alguna manera lo que él hace es eh, que él quiere servir a su núcleo mucho más cercano, ¿sí? Él quiere servir a su comunidad de Céceder, de separacionistas, quiere servir dentro de su iglesia local, no irse para Ámsterdam, y por eso digamos que busca el examen de ordenación, quiere ser ordenado en su denominación. em, Hay un pastorado en el cual empieza a trabajar, ¿cierto? Regresa con convicción. em, Esta parte es importante y, es decir, yo sé que para muchos temas o nombres pudieran ser em, desconocidos, pero yo les puedo pasar estas notas y pueden buscar un poco más. Eh, Herman Babin, cuando sale del estudio de doctorado, se sumerge en la teología de la posrreforma. Y, y lo que él hace es ir a un texto de estudios y editarlo y volverlo a publicar, que es la Synopsis Puris Theology, que es la teología más pura, si lo queremos traducir. ¿Qué es este libro? Este libro es un libro escrito por disputas de cuatro teólogos de la Universidad de Leiden, pero de la Universidad de Leiden del siglo XVII, ¿sí? ¿Y qué pasa en el siglo XVII? A principios está el Sínodo de Dort, donde se habla, bueno, donde se formulan los famosos, la famosa respuesta a, a los arminianos, de donde se extraen lo que ahorita llaman los 5 puntos del calvinismo y demás. Entonces, esta sinopsis es como, está hecha por profesores que participaron de este sínodo y estos hombres, de alguna manera, como que hacen la teología sistemática del Sínodo de Dort, ¿sí? Para que se den una idea de la importancia de este libro. Y Hermann Bavinck en el siglo XIX publica una edición, o sea, él se sumerge y edita y publica una edición y de hecho esta edición es de donde se basan una edición crítica moderna que se publicó hace pocos años en inglés. Así que imagínense, o sea, él la publicó en 1880 y hasta hace unos pocos años, 10 años, cuando se empieza a publicar en inglés, ellos cogen de la edición de Herman Babin porque por su importancia y por su valor, la acogen y parten de ahí para hacer la traducción al inglés. Entonces, Babin se sumerge en los estudios de la dogmática reformada, no como un arqueólogo, sino como un heredero crítico. Allí puede aprender a escuchar las voces del pasado con atención, con disciplina y con respeto.
y algo que, eso es algo que él va a hacer, digamos, como que a desarrollar en su propio trabajo teológico. Como mencioné antes, él va a Campen, es ordenado en su denominación y acepta un llamado a pastorear una iglesia. Durante más o menos un año, él es pastor en otra ciudad, en Franeker, pero digamos que es un hombre joven, es un hombre soltero, eh, quiere enseñar teología, pero es pastor en esta iglesia y tiene que vivir como viven los pastores, es decir, como con la lucha de las almas, con la preparación de clases, con la preparación de predicaciones, con la preparación de catequesis a los nuevos creyentes, bautizar, visitar y personas con mucha fe, personas con una fe que de pronto no tenían tanto conocimiento como él, pero aferradas al Señor. Entonces, todo esto como que de alguna manera a Herman Babin como que lo reconforta y le muestra lo viva que puede ser la fe cristiana, ¿sí? Entonces es como que este pastorado le ayuda a ver a Babin la vida cristiana sencilla, la vida cristiana piadosa y de primera mano, luego de él haber estudiado un doctorado. Entonces, es una etapa de su vida muy interesante, pero digamos que llega el momento donde Campen lo vuelve a llamar. Es decir, Campen es el seminario donde él estudió inicialmente teología, el seminario de su denominación, y trae este hombre que ya estudió el doctorado, ya ha publicado, ya ha editado un libro importante de su tradición y ahora ya tiene experiencia pastoral. Así que lo acogen como profesor de teología. Y esta parte es importante. Digamos que empieza el periodo como profesor y empieza el periodo como profesor en Campen en, en medio de, ¿cómo lo pudiera decir? Eh, Babin no... Esperen, yo muevo esto por aquí, que se me... Ya. Babin quiere ser profesor, pero es un joven profesor. Y le, durante el digamos que si dividimos este periodo, que son casi 20 años, los primeros 10 años, es decir, tiene que enseñar teología, tienen que enseñar dogmática, tienen que enseñar historia del dogma, tienen que enseñar ética, tienen que enseñar psicología, tienen que enseñar predicación, tienen que enseñar estudios bíblicos, o sea, tiene una cantidad enorme de, de materias que dar en Campen. Y la segunda mitad, eh, como que le empiezan como a cortar un poco las horas de cátedra que tiene que dar, pero uno ve como ese hombre empieza de alguna manera a crecer en proliferación de libros, ¿sí? O de publicaciones. Así que durante esos primeros 20 años se publica una serie de obras y tratados que revelan la amplitud de su proyecto, porque se publican estudios dogmáticos, ensayos sobre la revelación, la religión, la educación, la cultura, tiene escritos apologéticos, eclesiológicos y publica libros sobre la predicación, sobre la elocuencia, sobre la psicología. eh, no,
no debemos de ver como estos libros son dispersos, como si él no tuviera como un centro, sino que es más bien, él los ve como un todo, como que la dogmática reformada de alguna manera como que lo acapara todo y por eso puede, digamos, como que dialogar con todas estas como submaterias dentro de lo que él empieza a producir en este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo también es importante y es que aparece la primera edición de la dogmática reformada, ¿sí? La dogmática reformada tiene dos ediciones. Tiene una edición escrita en el periodo de Campen y tiene una segunda edición escrita en el periodo en Ámsterdam. Pero digamos que en este periodo de Campen es importante porque tengan presente esto y recuerden un poco de lo que hablamos ahorita sobre Leiden. Y es que los teólogos más respetados, ¿sí? Scholten, Quenen, en Leiden y todas las otras universidades modernistas, había pasado algo con ellos. Y hay un historiador que no tengo aquí el nombre cerca, pero hay un historiador que dice que ningún teólogo moderno puede escribir una dogmática. ¿Pero por qué? Porque ningún teólogo moderno podía tener una base objetiva de revelación. O sea, no la podían tener porque no consideraban que Dios interviniera en el mundo. Y entonces lo sobrenatural empieza como a perderse. Y, y es lo curioso porque Herman Bavinck de alguna manera como que puede eh, ser moderno en el sentido de que tiene las capacidades históricas, perdón, tiene las capacidades técnicas para meterse en el pensamiento moderno, sacar provecho de su rigurosidad, de ser riguroso, eh, de hacer distinciones, de comprometerse con los estudios actuales de la teología, pero puede formular una dogmática reformada. Entonces, de alguna manera como que Hermann Bavinck rompe con un patrón que venía en ese siglo de que no se podía publicar una dogmática por un pastor, o perdón, por un teólogo moderno. Hermann Bavinck, para algunos, hay una tesis doctoral que se llama Ortodoxo pero moderno. Pero, y él también, de hecho, él también tiene un discurso más adelante en Ámsterdam que se llama así, ortodoxo y moderno. Ortodoxia y modernismo. Sí, se llama así, creo que sí. Y es como cómo se conjugan las dos. La ortodoxia, es decir, su confesión reformada por una parte y el modernismo con todo lo que conlleva en cuanto al tema de aprendizaje, el tema, digamos, de fuentes, el tema de método teológico y demás. Así que la dogmática reformada, pues no es un proyecto que surgió de la noche a la mañana, es un proyecto que le llevó casi las 2 décadas de enseñanza, de reflexión, de alguien que conocía, como vimos, ¿cierto? Su tesis doctoral es en la Reforma, luego él está estudiando la posreforma para publicar la sinopsis, y es un hombre que no se cansaba, que no se cansaba, y durante este mismo periodo de estudio donde publica la dogmática y demás, eh, mantiene su compromiso eclesial. Cuando habla de su compromiso eclesial es que está pensando en el bien de la iglesia, de su iglesia, de la iglesia a la que pertenece. Y durante ese tiempo eh, colabora con Abraham Kuyper para publicar una nueva traducción de la Biblia con notas. Y es curioso porque hasta, hasta la, hasta la conferencia pasada, yo yo pensaba, bueno, Herman Babin parece un teólogo, em,
esto es un paréntesis. Herman Babbage parece como un teólogo, ¿cierto? Como completo, ¿cierto? Puede publicar de dogmática, de ética, de psicología, de predicación y pareciera que fuera como esos teólogos que tienen como muchas áreas, ¿no? Como una vez ve como Juan Calvino escribiendo los comentarios, escribiendo la institución de la religión cristiana, escribiendo tratados apologéticos contra Roma, ¿cierto? Como ese tipo de hombres eruditos. Pero yo dentro de mí decía como, bueno, a Herman Babin realmente le falta algo, y es como que le falta algo en lo que llamamos como estudios bíblicos. Pero cuando estaba preparando la conferencia que tuvimos hace unos meses, revisando otra vez la biografía, caigo en la cuenta de dos cosas, y es que durante este periodo él es traductor de la Biblia, ¿sí? Junto a Abraham Kuyper, y más adelante en Ámsterdam enseña Nuevo Testamento. Entonces, hay como que si bien no publica o un comentario bíblico o no publica em, como algo en estudios bíblicos como tal, sí hace una contribución a los estudios bíblicos que es una traducción de Biblia con notas, es decir, lo que llamaríamos hoy como una Biblia de estudio. Entonces, no sé hasta qué punto se podría llamar la Biblia de estudio de Kuyper y Babin, pero de alguna manera como que sí existió esta Biblia con notas de estos hombres. Ahora, la dogmática de Hermann Babin de 4 volúmenes en su primera edición y en esos diarios que les he mencionado antes, se nota cómo él les escribe aquí y allá a sus amigos y, y habla de cómo él iba como reuniendo el material, igualmente iba escribiendo tratados más pequeños, libros más pequeños y demás, pero él iba como que documentando en su diario cómo iba reuniendo este material para elaborar su dogmática, ¿no? Pero digamos que hace más o menos unos 10 años, eh, se, un archivista se dio cuenta de que había un documento de 1000 páginas escritos a mano en el cual titulaba Ética por Hermann Babin. Y resulta que a la par que él estuvo trabajando en su proyecto de dogmática, durante ese periodo de Campen, también estuvo trabajando en un documento de ética reformada. Hoy en día en inglés ya han publicado como la traducción al inglés, ya se publicó la traducción al holandés y es tremendo porque uno lo que podría pensar es que Herman Babin durante estos 20 años en Campen estuvo trabajando en los dos manuscritos casi que a la par, ¿sí? El de dogmática pues vio la luz y el de ética, por alguna razón, no sabemos cuál es, no vio la luz de la publicación, pero estuvo ahí guardado 100 años en los archivos hasta que, bueno, la encontraron y esperamos en algún momento también poder tenerla en español y poder disfrutar de como de este gemelo no idéntico de la dogmática, como diría Israel Guerrero, ¿no? La ética y la dogmática. Bueno, eso cierro un paréntesis aquí. También en este periodo de tiempo, él se casa, forma una familia y vive una vida doméstica como cualquier otro teólogo, pero, y aquí está el pero, y es que durante estos 20 años, la Universidad Libre de Ámsterdam, que fundó Abraham Kuyper, lo intenta convencer varias veces de que sea su profesor, ¿no? Le ofrecen diferentes cosas, pero hay algo que pasa en 1901 y es que
Abraham Kuyper, a la par que era profesor en la universidad, líder de un partido político, logra juntar mayorías en el Parlamento y se vuelve primer ministro. Entonces, ya no puede dedicarse a la cátedra de dogmática en la Universidad Libre y solamente hay alguien que puede llenar la talla de Kuyper en la clase de dogmática y es Hermann Bavinck. Entonces, digamos que si bien él se llama a sí mismo un hijo de la secesión y que espera seguir siendo un hijo de la secesión, es decir, un hijo de su iglesia, que quiere seguir sirviendo a su iglesia, este paso a la universidad libre es casi como que es lo único que puede hacer porque la universidad libre se quedaría sin un dogmático de la talla de Kuyper. Kuyper, otro día se hablará de él, pero Kuyper también es un hombre con muchas facetas de vida, con mucha profundidad, muy prolífico, muchos devocionales, muchas obras académicas, pero em, totalmente diferente a al temperamento de Hermann Bavinck. Y bueno, aquí Bavinck se traslada a Ámsterdam. También dentro de este periodo de tiempo de Campen es importante que Hermann y Kuyper como que durante esos 20 años se vuelven como aliados de muchas maneras. No solamente publican esa traducción de la Biblia, también publican como una versión rimada de los Salmos, metrificada. También publican, no publican, perdón, intentan hacer algo que parecía imposible. Y es que eh, Abraham Kuyper em, pertenecía a la Iglesia Nacional y también se separa de la Iglesia Nacional, pero digamos que mucho después de la iglesia donde pertenece Hermann Bavinck, y más o menos como si en el 91, 1891, 1892, o sea, 10 años antes de el traslado a Ámsterdam, esas dos denominaciones que se habían separado de la Iglesia Nacional se unen. Y digamos que para Babin y para Kuyper eso es como un súper logro de que las iglesias más confesionales se puedan unir, puedan trabajar juntas, eh, tienen el seminario, tienen la universidad, obviamente las iglesias continúan creciendo. Ahora Abraham Kuyper no solamente participó de esto, sino que también tiene el partido político. eh, en el partido político logra mayorías y puede ser presidente, entonces, perdón, primer ministro. Entonces, todo esto pasa en esta época de los 20 años de Babin en Kampen y ahorita debemos pasar a como el momento de Herman Babin en Ámsterdam. Ahora, digamos que Herman Babin, estos otros 20 años eh, de alguna manera son muy parecidos a los de Campen y de otra manera también son muy diferentes a los de Campen. ¿En qué se parecen a los de Campen? Bueno, en Campen él enseña dogmática, ¿sí? Y ahora en Ámsterdam enseña dogmática. O sea, ese es como su materia principal. También hay un periodo de tiempo en el que enseña historia del dogma, enseña estética como en la Facultad de Artes en la universidad. Y también hay un periodo de tiempo, como unos 6 7 años, donde también está enseñando el Nuevo Testamento, exégesis y teología, bueno, teología del Nuevo Testamento no, pero sí Nuevo Testamento y exégesis. eh, Está ahí en la universidad enseñando, pero digamos que eh, su carga se disminuye, pero el estar en Ámsterdam como que le ofrece un público inmenso, ¿sí? Un público inmenso. Entonces, al ocupar este rol,
las responsabilidades docentes se reducen, pero digamos que al cambiar la cultura que lo rodea, ya no es como esa la iglesia provincial, sino que ya estás en la ciudad principal, ya estás en una cultura moderna. eh, Esto hace que Herman Bavinck se percate de algo, y es que para principios del siglo XX hay un filósofo que fallece, Nietzsche, fallece, y hasta que él fallece, él no es conocido. Él es conocido porque sus obras se empiezan a publicar después de que él muere, sus escritos. Y con Nietzsche pasa algo, y es que Nietzsche o los ateos anteriores o racionalistas anteriores dicen, no, el cristianismo es bueno para la cultura del hombre, para desarrollar una cultura, ¿cierto? Y que no mintamos, no matemos y demás. Pero Nietzsche lo que hace es, s- estoy resumiendo, ¿no? Tiene ideas más profundas, pero como base y con lo que va aquí es, Nietzsche dice básicamente que Jesús ha mentido. El cristianismo es mentira, es una ilusión moral. Cristo nos ha engañado, y lo que promueve Nietzsche es superar definitivamente el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Hermann Bavinck, durante su periodo de Campen, publicaba trabajos y publicaba libros que confrontaban la teología reformada con otras expresiones de cristianismo, ¿sí? Y él mostraba cómo la teología reformada era más robusta y, digamos, como que podía superar más pruebas que las otras, por así llamarlo. ¿Qué pasa en este periodo de Ámsterdam? Él se da cuenta que ya no está en juego quién es el verdadero representante del cristianismo, sea teología reformada o teología ética o los modernistas. No, ya no está en juego quién es como la versión cristiana más pura. Ahora, en ese periodo de Ámsterdam, él se enfrenta contra el desafío de ¿el cristianismo es verdadero? ¿Sí? O sea, ya no estamos hablando de quién es el cristiano y el que interpreta mejor las escrituras. Estamos hablando de, ¿deberíamos de seguir siendo cristianos? ¿El cristianismo realmente es real o es un engaño para adormecer a las masas? Entonces, digamos que Hermann Bavinck en sus escritos empieza a publicar en defensa del cristianismo, ¿sí? En defensa de la cristiandad. Sigue siendo un dogmático reformado, pero muchos de sus libros y artículos empiezan a defender es que el cristianismo es verdadero y que Dios se ha revelado. Entonces, él tiene que hacer una revisión de su dogmática. Hay una ampliación de 800 páginas, ¿sí? A lo largo de las cuatro obras, perdón, de los cuatro volúmenes. En este periodo de tiempo ya no solamente está publicando temas, quiero que se entienda porque yo sé que de pronto, yo creo que Babin no estaría de acuerdo con lo que voy a decir, pero creo que se da a entender mejor así. Él ya no va a publicar en este periodo de tiempo solo temas teológicos, sino que ya va a publicar temas prácticos. Para él yo creo que todo sería teológico, pero para que entendamos la diferencia es que él ya no solamente va a publicar libros de teología, propiamente hablando, sino que va a publicar libros, por ejemplo, sobre la pedagogía.
y libros sobre la educación de los jóvenes, y libros sobre la psicología religiosa, y libros sobre la psicología bíblica, y libros sobre las misiones, y tratados sobre el alma, y tratados sobre la guerra, tratados sobre la mujer, si tiene derechos para votar o no, em, tratados sobre la estética. Y él empieza de alguna manera como que a abarcar otros campos del conocimiento, pero obviamente desde la base de que él sigue siendo un dogmático y sigue enseñando en la universidad, pero se le amplía de alguna manera como, como los escenarios donde puede como enseñar, ¿sí? Digamos que en la imagen busqué resumirlo de esa manera. Él está enseñando dogmática en la universidad, también es electo parte del Parlamento y ofrece constantemente discursos públicos. Digamos que Herman Babin se convierte como en un personaje público, en un personaje que es invitado por diferentes asociaciones civiles, asociaciones de literatura, asociaciones científicas, asociaciones civiles, de estudiantes, de mujeres, de escuelas. Y Germán Babin está en constante trabajo, constantemente publicando, constantemente pensando y estructurando la teología reformada, que es ortodoxa y moderna a la vez. Todo esto lo está haciendo, pero, pero, ya digamos que llega un momento donde alrededor de 1920 participa de un sínodo de su iglesia local, tiene un infarto, eh, no logra salir de la cama, su vida se deteriora físicamente hasta que en 1921 fallece y cierra una vida que nunca fue ni cómoda ni triunfalista. Digamos que él nunca vio como, como que si su causa ya hubiera sido lograda, ni siquiera con la presidencia de Kuyper, pero sí podemos decir que fue una vida fructífera, fue una vida fructífera. Así que yo creo que la pregunta que él nos deja es, ¿puede el cristianismo seguir siendo verdadero, bueno y bello en un mundo moderno? Esa es la pregunta que yo creo que nos debemos de hacer. Así que quisiera cerrar estos últimos minutos resumiendo un poco lo que hemos visto. Vimos que Herman Babin nace en un contexto de tradición marginal, marcado por la fidelidad, por el costo de ser creyentes. Sus padres nunca lo alejan de la posibilidad de de tener una excelencia intelectual, más bien como que lo motivan, lo matriculan en diferentes instituciones para que la aprenda. Luego va a Leiden, su fe heredada es sometida a prueba constante, pero nunca la abandona, más bien como que se arraiga aún más. eh, Luego regresa a Kampen, enseña, pastorea, escribe, rechaza oportunidades que de pronto le hubieran traído mayor fama, puede eh, escribir su dogmática, publica sobre otras cosas, luego en su madurez alcanza una fama enorme, pero tiene que enfrentarse a nuevos desafíos. Estos nuevos desafíos incluyen la pregunta si el cristianismo es verdadero, y Babin no se siente acorralado por la pregunta, sino que más bien como que despliega completamente todo su arsenal, mostrando cómo el cristianismo es verdadero en la política,
en la moralidad, en las misiones, en la pedagogía y nunca abandona la dogmática como central, sino que más bien que él está comprendiendo que todo en la vida humana está en juego si negamos el cristianismo. Así que esto es como el cierre de la clase, ¿sí? Como el cierre de la clase. Y en la siguiente sesión, el día de mañana, si nos acompañan, espero que sí, podremos hablar un poco de las influencias que moldearon el pensamiento de Babin, las voces con las que interactuó, interlocutores, amigos, adversarios, eh, y de esta manera entendemos un poco cómo Babin escribió. Así que, nada, muchísimas gracias por su tiempo. Bien, mis hermanos, gracias Andrés. ¿Alguna pregunta, hermanos, que desean hacer? Estamos todavía en tiempo. ¿Alguna pregunta que desean hacerle al profesor Andrés? Pueden levantar su mano o prender su micrófono. Marco Soto. Muchas gracias por la exposición. Una consulta. Cuando Babink va a estudiar en Leiden, ¿qué era la teología la teología que en ese espérame, mi amorcito? ¿Qué era la teología que enseñaban o qué era como un moderno que había en ese tiempo? Ya, mira, la teología moderna en ese tiempo era como una conjugación. Por parte de Quenen, que era como su profesor de Antiguo Testamento, era la crítica textual al extremo, ¿sí? Era la crítica textual al extremo. Y por parte de Scholten, Scholten se veía a sí mismo como un refinador de la teología reformada. Y él en sus tratados como que había centrado toda la teología en la doctrina de la predestinación, pero volviendo el sistema doctrinal tan cerrado en la predestinación que era como mecánico y Dios ya no se relacionaba tanto con, o sea, Dios ya no era solamente eh, externo al hombre, ni inmanente, sino que Dios había decretado todo y había quedado como en una caja y el hombre y las personas debían de aceptar eso. ¿Qué pasa en ese sistema? Pues en ese sistema como que la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la encarnación del Hijo como que no son vistas como no racionales, sino que dicen como que esto como que no cuaja en un sistema eh, que podamos como definir tan como, como con la razón y con la aguja. Entonces, esas doctrinas dicen, las creemos, pero no son tan importantes. Entonces, esa es como la teología moderna que se ve en Leiden. Por un lado, el método histórico crítico y por un lado, un sistema teológico mecanicista y que abandona la revelación sobrenatural. Esa es como la teología que se enseñaba en Leiden. Muchas gracias, Andrés, por la respuesta. Ya, pero tú dices, ¿por qué quiere Hermann Babin estudiar ahí? A ver, porque él busca la excelencia académica. Entonces, de alguna manera, como que Leiden le ofrecía a él Confrontaba su fe. las herramientas para saber qué piensan ellos. Porque si no va ahí, no sabe de primera mano con qué los están atacando. Bien, Roger Mamani. Buenas tardes y muchas gracias por las enseñanzas. Eh, yo tengo una conclusión, no sé si es que pudiera llegar y pudiera afirmarse así, ¿no? Nuestro profesor me pudiera guiar en esa parte. Eh,
de lo escuchado podía entonces comprender que Babin, ¿no? En su tiempo, en el contexto donde avanza la ilustración y el racionalismo, podemos decir que Babin fue un instrumento de Dios que fue levantado como un muro de contención para que no se perdieran o no se distorsionara con estas corrientes el cristianismo. Defendió entonces, eh, fue como una persona que defendió de alguna manera o trataba de que no se exagerase o no se criticase demasiado o no llegase a puntos del ateísmo como, ¿verdad? Como estas corrientes enseñaban. Se pudiera concluir así, o sea, fue ese nexo, ¿no? Que ayuda ahora en nuestra historia. Si hoy nosotros vemos también en la actualidad, luchamos también con corrientes culturales, ¿verdad? Luchamos contra corrientes que van en contra del cristianismo. ¿Podríamos decir que Babin fue ese soporte en esos tiempos? A ver, yo creo que el tema es que la personalidad de Hermann Babin, si tú lo comparas con un Abraham Kuyper era como de una visión así como más triunfalista de lo que está haciendo. Hermann Babin era como más, como, si bien tenía como mucha salida pública, Babin era más bien como el ratón un poco más de biblioteca. Entonces como que yo creo que él no se vería a sí mismo como el muro de contención, más bien de pronto eso lo pensaría quizás un Abraham Kuyper, sí que era como este hombre de eh, hay universidad, hay una universidad cristiana, hay un partido político cristiano, hay periodistas cristianos, hay un periódico cristiano, o sea, como que este hombre de las grandes ideas que crean las instituciones es Kuyper. Babin es más bien como este hombre intelectual que está detrás, no bajo Babin, no, perdón, no bajo Kuyper, sino más bien como que estructurando el pensamiento teológico neocalvinista o reformado. Que hoy en día nosotros mirando para atrás lo veamos como un gigante o por ejemplo, como dice J. I. Packer, de que Babin podría estar fácilmente con Agustín, con Calvino, con Edwards, yo creo que sí, pero yo creo que él no se vio como el teólogo de los Países Bajos en el siglo XIX y XX, ¿sí? Que si te entiendo la pregunta es como va por ahí. Sin duda, el neocalvinismo con Kuyper y con Bavinck durante esos 40 50 años fue un boom y restauró muchas cosas y ellos, incluso este teólogo Emil Brunner, él dice que a veces a Barth se le atribuye como la parte de la recuperación de la teología de la Reforma y de Calvino en el siglo XX. Emil Brunner dice que como que esa asociación de Barth como el recuperador, o no quiero meterme como en la discusión de Barth y todo eso, sino más bien como que Emil Brunner dice que más bien es Bavinck el que es como el pionero en la recuperación teológica. Entonces, como que hay otros que pueden reconocer la labor de Babin en su momento de recuperar la teología y de colocarla como nuevamente en un gran paradigma. Eh, Emil Brunner lo hace, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, creo que es como una respuesta que te podría dar. Gracias, Roger. Jan Yusko. Muchas gracias por la enseñanza de hoy. Uno creo que comprende más lo que nos han hecho leer antes de esto, ¿no? La catolicidad que escribe Bavinch, el por qué defiende su postura reformada aún con el pensamiento de Lutero y demás. Algo que me gustó es la frase última que leía que dice, Bavinck comprendió que la teología cristiana no debería diluirse, sino traducirse para cada generación
defendiendo su verdad en todos los ámbitos de la vida. Profesor, una pregunta. Según ahora nuestra cultura en el modernismo de ahora, ¿cómo deberíamos prepararnos? ¿Cuál es nuestra lucha como iglesia? Él defendía su postura reformada. Hoy en día ya hay una postura pentecostal, una postura luterana, metodista, estamos de varias denominaciones. ¿Cómo podríamos de alguna manera imitar a Babbage en esto para nuestra modernidad? ¿Cuál es la lucha de hoy en día para la iglesia según eh, su forma de verlo, profesor Andrés? Gracias. Mi hermano, creo que yo no soy el más indicado para responder porque no, porque soy muy joven, ¿sí? Yo tengo 30 años. Yo creo que hay otros autores a los cuales uno puede ir y ver qué es lo que está pasando con la cultura actual. Nosotros vemos, por ejemplo, a Carl Truman con ese libro del ascenso del ego moderno, o a este otro sociólogo Charles Taylor de Nuestra Era Secular, y podría encontrar como análisis de nuestra cultura, ¿sí? ¿Cuál es el tema del posmodernismo y demás? Entonces, yo creo que no soy un estudioso de la filosofía. Yo más bien creo que esta charla las traté como descriptivas más que prescriptivas. Digamos que aquí no, aquí sale, aquí debería de salir no una respuesta, sino que saber que hay respuestas, ¿sí? Sería una invitación para que nosotros pudiéramos, no tengamos miedo de estudiar ciencias, no tengamos miedo en estudiar letras, porque a veces como que dicen, no, si estudias filosofía te vuelves o marxista, si estudias literatura te vuelves un idealista, o si te vuelves un matemático te vuelves ateo. Y yo creo que con Herman Babbage nosotros podemos ver de que no necesariamente es así. O sea, alguien que quiera estudiar psicología bien pudiera ir a los textos de Babin, que pudiera ser que mucho de lo que él dice o algo estuviera mal si lo ven con los estudios actuales, pero pueden ver en él eh, alguien que interactuó con la psicología de su momento y dio respuestas a sus problemas. Que eso es de hecho, eh, eso es lo, algunos estudiantes doctorales actuales de Babin, hay uno que, Ximian Shu, él publica una disertación sobre la palabra ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y nosotros hoy en día creo que sería, a menos de que seas cristiano y que estudies teología, no asociarías la palabra ciencia con teología. Y él demuestra cómo volver a meter la palabra ciencia en el vocabulario de la academia e incluir la teología como parte de las ciencias. Incluso él tiene un libro como una extensión sobre la inteligencia artificial. Entonces, veamos cómo no soy un experto en sociología, no conozco mucho, pero quiero presentarles a este hombre como alguien que en su momento no tuvo temor, y nosotros tampoco tengamos temor de estudiar académicamente. Bien, mis hermanos, luego sigue Rubén y luego Luis, pero antes vamos a tomarnos la foto de asistencia, hermanos. Eh, Voy a bajar la mano de Rubén, pero luego sigue él. Voy a bajar la mano de Luis, pero luego sigue Luis. Prendamos nuestras cámaras, hermanos, y pongan su nombre de manera correcta para los que quieren optar el certificado. Así que, a ver, vamos a ver. Vayamos prendiendo nuestras cámaras. Van a tener que sonreír por lo menos en 3 oportunidades, que estamos varios y voy a tomar 3 fotos. Así que atentos, ¿ya? Damos nuestra mejor sonrisa. La primera foto. Vamos. 1, 2, 3. Ok, ahí va la primera foto. Vamos a la segunda foto. Muy bien, la segunda foto. A la voz de 3. 1, 2, 3.
De nuevo, una, dos, tres. Ya. Y vamos a la tercera foto, que es los últimos. A la voz de tres, de nuevo, y mis hermanos. Uno, dos, tres. Ok. Bien, continuamos con las preguntas. Adelante, hermano Rubén Ciso. Puede hacer su pregunta. Hermanos, gracias por la inducción, de verdad, por la clase. Aprendí mucho. La pregunta básicamente es esta manera de Babin de hacer teología, y hablo específicamente de rechazar el dualismo, y haciendo como teología para el cristianismo real, como diría alguien. Mi pregunta es, ¿era propio de la teología holandesa o era propio de Babin, de Kuyper y más a un poco el futuro bantil? Sobre la metodología y qué influye en la forma en que hace Babin teología, lo vamos a ver un poco mañana, ¿sí? Digamos que hay una, él, él se diferencia un poco de la forma en que hace teología en un aspecto puntual de, por ejemplo, los escolásticos reformados, ¿sí? Digamos que hay una frase para los que han leído a Richard Muller donde él dice que la teología de la posreforma es idéntica a la de Charles Hodge, em, Alexander Hodge y Luis Berkhoff. Y uno se pregunta, ¿por qué no está Germán Babin ahí? Y es porque, digamos que Babin tiene como un, como un diferencial, por así decirlo, que lo hace hacer teología de manera diferente, eh, por unos principios y también una metodología diferente que la veremos en la tercera clase, ¿vale? Luis Flores. Bien, buenas noches, saludos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, mi hermano. Mi pregunta gira en torno a la disponibilidad de las obras de Bavinck, porque ya estoy desde hace algún tiempo, algunos meses, familiarizándome con su trabajo, con sus obras, con su teología, pero y sé, debido a estudios que hice en otro seminario, eh, que ese aporte importante respecto a cómo la teología o la Biblia o la cosmovisión cristiana impacta todas las áreas de la vida humana, el arte, la cultura, el Estado, la política, todo eso. Y eso ha sido algo que desde el principio me atrapó, porque nosotros tenemos una herencia evangélica más, muy distanciada de eso, un poco más escapista, un poco más de subcultura cristiana, no me meto, no, el mundo, las cosas mundanas y lo secular, y nosotros por otro lado. Y quisiera saber si tienen a disposición o si están al tanto de si esas obras que usted mencionó durante la exposición sobre el arte, sobre psicología, sobre la política, esas obras han sido publicadas. eh, no sé, te quise, porque lo único que conozco es la dogmática y eso, el documento que nos pasaron, quizás otro libro más que consulté hace un tiempo, pero todos esos tratados y escritos más breves están disponibles. Están disponibles en holandés. Sí, hermano, sí, él es, a ver, conocemos a Germán Babin, o la gran audiencia conoció a Germán Babin hace 20 años, porque digamos que al estar atrapado en el holandés, pues no facilitó que solamente los teólogos que se dedican a hacer teología le conocieran. Entonces,
luego de la publicación de su dogmática, se han publicado varios libros de él en inglés sobre un conjunto de artículos sobre psicología, ciencia y religión, la ética reformada que la acaban de publicar, la tercera edición, el tercer volumen, ética social que también lo publicaron. em, Hace poquito también publicaron en inglés como las conferencias, ¿cómo se llaman? Principales problemas de la dogmática contemporánea. Entonces, digamos que en inglés está obviamente mucho más avanzado que nosotros en español. Nosotros en español estamos, hay, hay tres editoriales, podríamos decir que están publicando a Herman Babin o han publicado a Herman Babin. Está Kerigma, que publica Magnalia Dei, Nuestro Dios Maravilloso, que es, por así decirlo, como, no es el resumen, pero sí es Nuestro Dios Maravilloso de Kerigma. Para Babin es la teología sistemática para para el profesional no teólogo, ¿sí? Entonces, si tú no eres teólogo y no quieres ir directamente, a ver, yo quisiera que, a ver, yo pertenezco a Monte Alto Editorial, yo quiero que compres la dogmática reformada que estamos traduciendo, pero si quieres adentrarte un poco en una teología de un solo volumen, la de Kerigma es la que el propio Babin escribe para el no teólogo, así, para el no teólogo, nuestro Dios maravilloso, creo que se llama así. CLIE publica la edición resumen de la que nosotros estamos publicando en 4 volúmenes y en esa edición condensada eh, lo que hace el editor es como que quita la parte de discusiones históricas y va más como como al aporte de Babin como tal. O sea, como que, por así decirlo, le quitan, son Son más o menos 3000 páginas la dogmática de 4 volúmenes y la dogmática de CLIE es de 1000 páginas. Entonces, hay 2000 páginas que, por así decirlo, como que han recortado y no CLIE, el editor en inglés, pero CLIE tradujo esa edición y publican una edición condensada. Entonces, claro, si tú quieres como quitarte la parte de discusión histórica, pues puedes ir ahí como tal. Ahora, nosotros ya publicamos el primer volumen de Dogmática, que es el prolegómeno, que trata sobre método, sobre revelación, sobre fe. Vamos a publicar ahora, Dios mediante, entre enero y febrero, el volumen 2 que trata sobre los atributos de Dios, sobre la Trinidad y sobre la creación. Entonces, ¿cuál me gustaría que ustedes pudieran comprar? Pues la Dogmática de Monte Alto Editorial. Pero si están empezando con Herman Babin, hay un libro que nosotros damos gratis que se llama El Reino de Dios, el Bien Supremo, que es un discurso, y también un tratado pequeño que se llama El futuro del calvinismo, que es un análisis histórico de que hace Herman Babin sobre la relación que hay entre el calvinismo como religión cristiana, pero digamos en su forma de calvinismo eh, en los Países Bajos y cómo el calvinismo es capaz de permear todas las áreas de la vida. Entonces, es muy interesante. Y si están interesados en conocer más del neocalvinismo, les aconsejo conferencias sobre el calvinismo de Abraham Kuyper, que es como, digamos, como el que hemos tenido en Latinoamérica por mucho más tiempo, de la editorial Clear. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gabriel Iparraguirre. Profesor, buenas noches. Gracias por la exposición de esta noche, ¿no? De esta tarde al menos. Quisiera preguntar, por ejemplo, si nos vamos nosotros a la dogmática reformada de Babin,
prácticamente es una teología sistemática, ¿no? En nuestros tiempos al menos. ¿Por qué en ese entonces coge o se le asigna el nombre de dogmática reformada? En sí, quisiera saber más del término dogma. Vale, tienes que asistir a la clase 3 del sábado. Ahí vamos a hablar de la diferencia, de por qué no sería bueno ni correcto que le digamos teología sistemática. Gracias, pastor. Y no soy pastor, pero muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? Bueno, acá en el chat dice, ¿habrá alguna obra que hable de matemáticas acerca de Babin? A ver, Sí, no creo, fue un ejemplo, creo que di un ejemplo, pero digamos que en las de matemáticas en inglés, Bernard Poitres tiene un libro que se llama Matemáticas Redimidas. A ver, no lo he leído, pero digamos que dentro de lo que alguien pudiera consultar, si está como en el medio de la docencia o algo, pudiera ir ahí. Ver Poitres tiene libros, sí, Matemática Redimida, Lógica Redimida, Historia Redimida, Ciencia Redimida, Lógica Redimida. Es una serie de libros que lo que buscan es eso, como ver cómo estas ciencias eh, necesitan de Dios y bien pensadas llevan a Dios. Entonces, yo creo que, a ver, no es el pensamiento de Babin frente a las matemáticas, pero creo que podrían dar una buena información sobre ello. bien. Eh, bueno, saludo desde Cuba, un poco desconocido Babin por la isla. Hace 2 años atrás fue la primera vez que escuché de Babin. Gracias, Andrés Valencia y Civitas, por esta gran oportunidad de conocimiento y crecimiento. Excelente, Daniel. Bueno, Gianmarco dice el reino de Dios y el otro tratado lo podrían pasar al grupo. No sé a qué se refiere, tal vez, no sé, PDF, no creo. Eh, J. Roque, hermanos, buenas noches. Germán Babin habla sobre cristiano en política. Sí, de hecho él fue político. Él fue político en la segunda parte de su vida en Ámsterdam. Él se involucra, incluso cuando es chistoso porque cuando Kuiper, digamos como que pierde la segunda elección y ya no es más el primer ministro, él se va como de gira a los países árabes, creo, y lo que dicen es como que, bueno, ¿quién puede reemplazar ¿quién reemplazó a Kuiper enseñando dogmática en la universidad? Ah, Babing. Ah, bueno, ¿quién puede reemplazar a Kuiper como presidente del partido? Ah, Babing. Entonces, le toca meterse en política un tiempo como presidente de un partido político, em, pero luego posteriormente ya como en la segunda mitad, es decir, como de 1910 hacia adelante, él ya participa más activamente en política, digamos, como ya, como de manera más entusiasta y publica incluso leyes y artículos y es tremendo cómo juega con ese tema de cómo la ley mosaic, el calvinismo y nuestros derechos sociales. eh, si bien no, Kuyper aborda más este tema porque estuvo mucho más tiempo en política, Babin también publica algunos artículos sobre la política y el cristiano, pero mucho más Kuyper. Digamos, como que decía, o sea, bueno, lo veremos mañana la relación entre esos dos, pero ambos publicaron sobre política. Buenísimo. Bien, mis hermanos, para ir cerrando, eh, vamos a compartir algunos anuncios. El día de mañana tenemos nuestra segunda sesión, así que no te olvides de participar. 5 de la tarde Perú, ya cada uno tiene sus horarios definidos conforme a WhatsApp. También, hermanos, animarles a que puedan considerarnos en este 2026 para sus estudios. Tenemos
El mes de febrero, cursos y diplomaturas. Tenemos diplomatura en Teología Reformada, Teología Sistemática, Teología del Pacto y la diplomatura en Matrimonio y Familia. Y también tenemos cursos, Introducción a la Teología Reformada, que estará siendo impartido por el pastor y doctor Jorge Ruiz. El curso de Doctrinas, Dios y las Escrituras, que estará siendo impartido por el pastor Eduardo Martorano. También el curso de Hermenéutica, que estará siendo impartido por el pastor Plinio Orozco. Estos cursos inician el 7 de febrero. Este curso de hermenéutica empieza el 10 de febrero. Y también el 7 de febrero inicia el curso de Teología de la Familia, que estará siendo impartido por el pastor José Ramírez. Si estás en Perú, eh, aprovecha este gran sorteo, 14 libros. Si ves un libro delgadito azul aquí de Germán Bavín, Reino de Dios, así que son 14 libros que te puedes llevar a tu biblioteca si es que te inscribes hasta el 16 de enero, si estás en Perú, ¿no? Esperamos en algún momento extendernos un poquito más con libros en otros lugares, pero por el momento en Perú tenemos, puedes entrar en este sorteo de 14 libros, un pack completo de 14 libros. Un solo alumno se llevará todos estos 14 libros. Si te inscribes en la diplomatura en Teología del Pacto y estás en Perú, eh, te llevas también la edición de lujo en 2 tomos de la Institución de la Religión Cristiana. Ya esta diplomatura en Teología del Pacto también iniciamos el 7 de febrero. Si te inscribes en 2 cursos, tienes un descuento en tu segundo curso, ya hermanos, así que esto ya aplica para todos los que están afuera también del Perú. Si te inscribes en 2 cursos, ya sea introducción y doctrinas, el segundo curso tienes un descuento del 50%. Te puedes inscribir tú en los 2 cursos o inscribirte tú y tu amigo, tu hermano en la iglesia y aplica también la oferta. Este sábado seguimos con nuestras capacitaciones gratuitas. Vamos a cerrar el curso de Germán Bavín el sábado a las 9 de la mañana Perú, pero a las 5 de la tarde Perú tenemos un seminario web por el tema ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Qué es el Evangelio del Reino de Dios? Muchas veces damos por sentado que sabemos qué es el Evangelio, pero a veces mutilamos el concepto completo de Evangelio del Reino de Dios. Bueno, el pastor Guillermo Grimm, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia, estará impartiendo este tema sumamente importante, que es el Evangelio del Reino de Dios. Si estás aquí, probablemente estés en nuestro grupo de anuncios de Civitas, pero si no lo estás, puedes unirte a, escaneando este QR a nuestra comunidad. Si te interesa alguno de estos cursos, ya sabes, soy Giancarlo Ventura, me tienes mi contacto, puedes, hablemos de manera por WhatsApp. Yo te puedo orientar en algunas, qué cursos podrías estudiar con nosotros en este tiempo. Bien, mis hermanos, puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales y no perderte ninguna de nuestras actividades. Agradecerte, Andrés, por esta primera sesión. Gracias. Yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo porque ya creo que ya es o medianoche o 1 de la mañana del día viernes. Así que gracias, Andrés, por el esfuerzo y que el Señor te siga ayudando mucho en lo que vienes haciendo. Y por favor, consumamos los libros de Monte Alto. Son muy buenos y ya tenemos el tomo 1 de la dogmática reformada de Germán Baví. Bien, mis hermanos, ¿alguna pregunta más? Si no, nos estamos yendo. Andrés Valencia, ¿algunas palabras finales para cerrar? Nada, muchísimas gracias a todos los que participaron. De verdad que es un gusto poder también conocerles y bueno, qué chévere que están las cámaras activadas, así no me sentía tan solo yo hablando con las diapositivas nomás. Muchas gracias de verdad por participar, mis hermanos. Listo, mis hermanos, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana, si Dios así lo quiere. Voy a subir la clase grabado para que lo puedan ver. Cuídense, chao. Gracias.